de formación complementaria, curso Excel intermedio, jornada de la tarde. Reciban un afectuoso saludo de su docente Ángel Medina Franco. Hoy es 30 del mes de julio del 2020. Acabamos de finalizar la segunda semana y hoy vamos a dar inicio a la tercera. Pero antes, ayer tuvimos la evaluación del segundo corte y pude notar que algunos tienen deficiencias en algunos de los temas. Entonces vamos a hacer una retroalimentación y revisar la actividad, la evaluación para aclarar. Por favor, ojalá le pusieran mucha atención a esta parte, porque, o sea, yo no hago nada con estar pasando, no, a mí me interesa que el curso se termine, no, a mí me interesa es que aprendan realmente. Y entonces, si noto que hay unas falencias en algunos temas, hay que revisarlos, hay que volver sobre ellos para que efectivamente se cumpla el objetivo de este curso y es que ustedes salgan manejando esta herramienta en un nivel intermedio. Luego viene un curso que se llama Excel Avanzado. Allá fortalecerán en mayor grado esta herramienta. Yo haciendo mis análisis, una de las cosas que yo quizás observo, uno tiene que analizar los resultados y sacar conclusiones. A veces pueden estar erradas. Para mí, una de las razones por las cuales muchas personas a veces no hacen las cosas bien en Excel es porque no leen bien. No leen bien. Si yo no leo bien, yo puedo ser muy bueno en matemáticas y en cualquier otra cosa, pero si yo no leo bien cuando me preguntan algo, yo no voy a hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, una de las primeras preguntas decía, la primera pregunta dice, ordene la base de datos 1 por orden alfabético descendente. Descendente. La mayor parte la hizo ascendente. O es que no, de pronto no comprenden este término o no leímos bien. ¿Sí? Por ejemplo, esto no tiene nombre. Esta la hizo bien. Sí, pero muchos lo hicieron ascendente, o sea, lo hicieron de la A a la Z. Y era de la Z a la A. Eso hay que tenerlo claro. Y fíjate, eso no tiene, prácticamente no tiene nada que ver con Excel. Tiene que ver con comprensión lectora. ¿Sí? Bueno, datos. Esto se hace así. Datos, ordenar. Bueno, ahí la base de datos inicialmente no me está seleccionando bien. Entonces, vamos a seleccionar. Si la base de datos no está bien seleccionada, yo la selecciono. Yo la puedo seleccionar. Esta base de datos no es muy larga. Yo tuve que recortar esta base de datos. Esta base de datos era la misma que tenía 11.600 registros. Y yo la tuve que reducir y quedó con 1.400. ¿Sí? Entonces, ordenar. Mis datos tienen encabezados. Ahí va a salir, no ha salido todavía el cuadro. El cuadro de ordenar, ahí está. Y venir a decir, incluso la pregunta dice, primer apellido, agregar nivel, segundo apellido y agregar nivel, nombre. Pero pongan atención que del lado derecho, donde dice criterio de ordenación, acá, ahí dice de la A a la Z. Él inicialmente siempre tiene, como es el más usual, de la A a la Z. Pero yo dije que era en orden descendente. Entonces hay que colocar aquí que de la Z a la A. Había que cambiar esto. De la Z a la A y de la Z a la A. Aceptar. Esta base de datos, como se recortó, tiene mucho menos personas. Fíjate, no tienen, ni siquiera tiene a nadie con A, sino que empieza en la C. En la C y empieza en apellido Cera. Cera. Efectivamente está en orden alfabético, en orden descendente. Descendente. ¿Sí? Está claro eso. Les puedo jurar que de los 30 que son ustedes, como 10 lo hicieron en orden ascendente. O pudo ser que se distrajeron y no cambiaron eso allá, o es porque a veces no entendemos el término.
Profe, Diga, ¿usted lo está diciendo ascendente o descendente? la pregunta dice descendente. La pregunta dice claramente, mira, ordene la base de datos por orden Sí, yo lo alfabético estoy viendo. descendente. Entonces había que leer, porque a veces, como te digo, a veces leemos de carrera. Descendentes no es de arriba hacia abajo, o sea, de la primera a la última, o de la última a la primera. Descendente, ubícate en un edificio de 20 pisos y vas a descender. ¿En qué piso estás? Cuando descendemos porque estamos arriba. ¿Sí? Ajá, ajá. Entonces Cuando desciende es de la abajo. Z a la A. Descendente es de la Z a la A, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y ascendente es de la A a la Z, vamos subiendo. A, B, C, D. ¿Sí? Entonces, bueno, ese término es lo que te decía, que algunas veces el problema no es ni siquiera de matemática o de Excel, sino de comprensión lectora. Comprensión lectora, que ese es un problema que aquí en Colombia está Exacto. arraigado. Yo comprendí mal porque, o sea, yo supuse acá dentro de mí que descender es de arriba abajo, entonces por eso comencé de la A a la Z, un orden de la A a la Z. Tienes confundido esos dos Esos conceptos. dos Los términos. tenías, porque a partir de hoy ya te va a quedar claro. Que descender es bajar y ascender es subir. ¿Sí? Te fíjese como que hasta para uno manejar matemáticas o números tiene que, yo siempre he dicho que es inclusive más importante saber leer bien, que si yo entiendo un ejercicio de matemáticas, si lo entiendo bien lo puedo hacer, pero si yo no lo entiendo no lo hago ni por mucha matemática que yo sepa, porque no lo entiendo, no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Está claro. Bueno, enseguida en la otra pregunta comenzamos a entrar en los subtotales. Entonces dice, en la base de datos 2, aplique un subtotal por barrio para saber cuántos habitan en cada uno de ellos. ¿Cuántos? Ahí está la pregunta. Y el subtotal era por barrio. Entonces me vengo acá a la otra base de datos, en la 2. Hay una base, esto se hace largo porque tengo que tener una base de datos para cada pregunta, porque si me la hacen en la misma, no sé entonces cuándo la hicieron. ¿Sí? Bueno, datos, voy a quitar este subtotal de este examen que estoy revisando. Este es un examen de uno de ustedes. Quitar todos. Bueno. Hay que quitarlo. Fíjate que no quedó bien quitado. ¿Por qué? Porque aquí aplicaron un subtotal encima de otro subtotal. Eso es lo que sucedió allí. Bueno, voy a decirle quitar todos. Aplicaron uno encima de otro. Bueno, pero lo importante de esto es que decía que era por barrio. En este caso hasta quitaron acá está. Esta columna que está aquí en blanco no hace nada aquí. La voy a eliminar. ¿Sí? Eliminar columnar así. Entonces fíjense que si dice que el subtotal se va a hacer por barrio, ¿qué es lo primero que tengo yo que hacer? ¿Quién me recuerda, por favor? ¿Qué es lo primero que hacemos para ordenar por el criterio? Ordenar por el criterio que se va a mandar a hacer el subtotal. En este caso, barrios. ¿Sí? Aquí sí, no importa si lo haces ascendente o descendente. Lo importante es que lo primero que tienes que hacer es ordenar por ese criterio. ¿Sí? Lo primero, ordena. Si no ordenas, vi varios casos que aplicaron su total sin ordenar. Entonces, una vez ordenado, dices datos, ordenar, subtotal, ya ordenaste. Entonces dices datos, subtotal, y vas a aplicar el subtotal por ese criterio que acabas de ordenar. En este caso, barrio, por el concepto que te están pidiendo el subtotal. Usar función. Hicimos ejercicio con varias funciones y hay que tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Si lo que se quiere es saber cuántas personas viven en cada barrio, ¿cuál es la función que tengo yo que usar acá? ¿Cuánta? Cuenta. Bueno, me imagino que me están contestando los que pero bueno, yo quiero y necesito que a los que no les fue bien comprendan esto.
porque ya les dije que les puede volver a salir perfectamente en otro examen, porque yo necesito que eso les quede claro. Oye, bueno, entonces, y señalo una donde dice agregar subtotal A, tengo que señalar una celda donde quiero que salga ese, el valor de lo que me va a hacer, en este caso de la cuenta. Como está en barrio, yo lo puedo colocar en monto, y digo aceptar. Fíjese que ya lo hizo y damos clic en 2 para mirar que esté bien. Fíjese cómo ahí lo tengo, automáticamente me sale. Yo les decía que me lo dejaran así en el examen. Bueno, algunos no lo hicieron. Ahí está, mira, cuenta cada uno de los barrios. ¿Cómo se da uno cuenta que está malo? No debe haber ningún barrio repetido. No puede haber barrio repetido porque para eso yo lo ordené. La única forma que esté un barrio repetido es que esté escrito de distintas formas. Que por falta ortográfica alguien haya escrito Zaragozilla con S en alguno de los barrios. Entonces sale con S y sale con Z. ¿Sí? Pero de otra manera no debe haber ningún barrio repetido. Entonces, bueno, ahí tienen el subtotal por cuenta. Sin necesidad de que se identifique alguna persona que tuvo problemas con esto, ¿le quedó claro cómo se hace ahora? ¿Aló? Sí, están entendiéndolo mejor, porque bueno, hicimos múltiples ejercicios con subtotales, pero ahora con estos exámenes que son a distancia, que ustedes tienen su examen, ustedes solos allá, nadie debe ponerse como que nervioso ni nada de eso, porque no tiene el profesor ahí. A veces cuando es presencial, hay personas que tienden cierto, pero ahora es más tranquilo, digo yo acá, y tuvieron tiempo bastante suficiente. Bueno, vamos a pasar entonces a la pregunta 3. Aquí también está aplicado ya, ¿no? Porque ya les dije, cogí un examen de uno de ustedes. Subtotal, aceptar. Este incluso, mira lo que hicieron. Mira la locura que hay aquí. Porque aplicaron un subtotal encima de otro. Seguramente no le daba y dijeron, no, ahora hago otro. Ahora sí, estaba dividida en 2 la base de datos y todavía aparece con subtotal, imagínense. Bueno, pero el segundo es muy fácil porque era casi lo mismo. Porque dice, en la base de datos, un subtotal por administradora para saber cuántos son. O sea, viene siendo lo mismo. Aplican la misma función, cuenta. Así que eso no lo vamos a hacer. Vamos a hacer de la base 4, que dice que por municipio, para hallar el monto por cada uno. Esa es otra palabrita que algunos no tienen clara. El monto es cuando uno habla también del total. Y tenemos una columna que tiene que se llama así, ¿verdad? Entonces hay que sumar esa columna. Porque dice, fíjate que por ninguna parte dice que para saber cuántos son, sino para hallar el monto. Entonces vámonos para allá. Ya saben cómo moverse para ver las otras hojas. Va. Aquí, voy a mirar si aquí lo aplicaron. Bueno, esta base de datos quedó tan reducida que ya nada más quedaron 2 municipios. ¿Sí? Bueno, vamos a quitarlo. Y a ver si quitar todo. Ese estaba bien, estaba bien. Bueno, lo primero, ordenar por ese criterio. No sé en qué momento agregaron esta columna aquí. Esta columna no estaba en la base de datos. La voy a eliminar, la columna N. Ahí no tiene nada. Eliminar, listo. Entonces, ordenar por municipio. Yo no sé cuántos son, pero yo ordeno por municipio. Ordenar por municipio. Ese es solo criterio. Y le digo aceptar. Mi base de datos se ordena por municipio. Perdón. Y luego, entonces le digo subtotal
Para cada cambio en, díganme, Municipio. para cada cambio en municipio. Eso es lo que hay que estar pendiente. Apenas ordeno por ese mismo criterio, lo aplico acá. Usar la función. ¿Qué función uso? Fíjense que dijeron que necesitan ese como suma, la función suma. La función suma. Y ahí sí obligatoriamente señalo la celda, el campo del monto. Donde se va a agregar el subtotal será en la columna esa del monto, el nombre de campo. Y digo aceptar. Se aplica, voy a 2, al esquema 2 o nivel 2, y ahí me dice. La base de datos solo tiene 2 municipios, Cartagena y Santa Catalina. Entonces me da mis totales ahí. Miren, ahí los tengo. Eso está bien. Eso era lo que había que hacer allí. Ya en los otros subtotales, ¿qué hicimos? Cambiar la función. Era aplicar subtotales, pero cambiaba la función. Aquí donde dice, voy al cuestionario, dice, la base de datos 5 aplica un subtotal por barrio para hallar el promedio. El promedio. Entonces, ordenar por barrio y ya la función no va a ser ni suma ni cuenta, sino el promedio. La función promedio. ¿Sí? Sí estamos entonces comprendiendo eso ahorita. Ordenar siempre. Y luego estar pendiente de cuál es la función por la cual me están pidiendo el subtotal. Eso es lo que tengo yo que hacer. Bueno, la 5 igual. Ordenaban por barrio. Estas columnas en blanco no pueden estar, porque si no, cuando va a ordenar, se trunca aquí por tener esta columna en blanco. Pero es que aquí está aplicado el subtotal de todas. Miren. ¿Qué pasó en esta aquí? Aquí lo aplicaron mal, fíjate, que ahí dice cuenta. No, ahí no puede decir cuenta. Cuando él aplica el subtotal, él automáticamente dice la función que aplicó en este caso. Dice promedio. Dice promedio. Claro, si a mí me hacen esto así, yo lo califico malo, porque es que yo no pedí cuenta, yo pedí promedio. Entonces, así, detallitos así como es. Hoy estoy un poco afectado con la garganta. Bueno, borramos esto, la columna U que está ahí en blanco. Y ordenas por barrio, está ordenado. Y aplica subtotal. Subtotal para cada cambio en barrio. Usar función promedio, que ahí está. La función promedio. Y siempre señalar el monto, porque es el que tiene valores. Es el que tiene valores de cantidad. Ya no hay otro campo que maneje cantidad. Y como voy a hallar el promedio el promedio es la sumatoria de unos valores para dividirlos posteriormente entre el número de ellos. Entonces, aceptar. 2. Promedio. Miren, me sale automáticamente dice promedio. Promedio Bruselas, promedio El Pozón, promedio con el nombre del bar. Eso lo hace. Entonces, quiere decir que siempre el resultado me indica cuál fue la función que yo utilicé. La función suma dice total, claro, porque el resultado de la suma es total. ¿Sí le está quedando claro hasta allí? ¿Sí? Sí, profe. Profe, una pregunta. Dígame. Uno hizo los subtotales, pero no los hizo así aparte, sino que debajo de cada barrio da el total. ¿Está mal? No, si me quedó así en el nivel 3, cuando yo recibo el examen, yo lo único que hago es dar clic en el 2. Y si está bien, me sale esto. Ponga atención. ¿Sí me entiende? O sea, el hecho que la persona... Yo los mismos valores, pero debajo de donde termina cada barrio es donde da el resultado. O sea, así fue que lo hice yo. No eso lo no hice, es problema. No, es que tú ya... hiciste el subtotal, ponga atención.
Y yo explicaba que tiene 3 niveles. Si tú lo dejas así en el nivel 3, que es así como se está viendo ahorita, yo cuando lo iba a revisar, yo lo único que hacía es que daba clic en el nivel 2, Era más en el esquema 2, y me aparecía así. Si está bien hecho, enseguida me aparece así, ya agrupado, y eso lo califico bien. ¿Sí me entiendes? Okay. Yo pedí el favor que si lo podían dejar en el 2 para hacer un poquito más rápido, pero un poquito, porque lo único que tenía yo que dar clic es en el 2, ¿ya? Y me sale así mi resumen. Y enseguida digo, no, está bien. Sí, eso no te lo calificaba malo por nada. Lo malo es que encontrara que entonces no ordenaste, entonces estaba el poco de barrio. Eso se deben dar cuenta también. Hay que tener a veces un poquito de esa chispa de sentido común. Cuando qué poco de barrio y repetido, no, eso está malo. ¿Sí me entiendes? Ordenó según ordené y por qué primero ordené y bueno, y a los que les pasó que no ordenaron, se pudieron dar cuenta de lo que se demora un subtotal cuando no se ordena. Ahí enseguida también deben darse cuenta, bueno, este subtotal, ¿por qué se está demorando? Cuando él normalmente no demora. Si no está ordenado, se demora un poco. Oye, entonces, esas cositas. Vamos ahora sí para entonces, decíamos, bueno, tengo que apurarme porque no quiero que se me vaya, pero yo creo que estamos haciendo algo que es necesario. Decía entonces la 6, aplique un filtro en la base de datos 6 para saber cuáles son las mujeres afiliadas a Mutual Ser. ¿Qué debían hacer allí? ¿Quién me dice? Yo voy a irme para la base de datos 6 y voy a quitar el filtro. Alguien me va a decir cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Profe, tiene que aplicar filtro y poner... Aplico filtro, listo. Ahora, ¿qué más hago? Filtro primero ir a donde dice ser usuario. Ajá. Y seleccionar solamente las mujeres. Ajá. Ir al barrio y seleccionar solamente el que pidió. Barrio, pero si no estamos diciendo que por barrio. Lo de la EPS, la administradora. Administradora. ¿Y de ahí cojo cuál? ¿Dejo cuál? Mutual Ser. Mutual Ser. Listo. Eso era lo que había que hacer allí. Ya. Aplicar, gracias, aplicar 2 filtros. El filtro en el sexo para coger solo las mujeres y en administradora escoger Mutual Ser para que solo me quedaran los de esa entidad. Ya listo. Y me dejaban mi archivo así, mi base de datos así para yo poderlo ver. Listo. Ese filtro fue un filtro normal, un autofiltro, filtro sencillo. Algunos aplicaron uno solo y no aplicaron el otro. Le quedaba la mitad. La pregunta, ¿se los valgo? Les califico 0.5. La mitad. Sí, me gusta ser justo. Tampoco le voy a calificar mal por eso. Hiciste la mitad, te califico la mitad. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme eso. O sea, de que... Dime. Hubo personas, por ejemplo, que seleccionaron el filtro de la administradora Mutual Ser, pero no hicieron el filtro por sexo. Se quedaron los hombres y las mujeres. Ok. Entonces, pero se podía utilizar los 2 filtros, el autofiltro y el filtro avanzado también. Uno de los 2. Si lo haces con autofiltro, perfecto. Y si lo haces con filtro avanzado, también valía. Pero no puedes combinarme los 2. ¿Sí? Ok. No, sí, claro. Bueno. Lo único era que entonces había que hacer uno aquí y el otro acá. Pero este era con filtro. Fíjate que en esa pregunta yo no dije filtro avanzado. Yo dije filtro. Si una persona lo hizo con filtro avanzado, yo no se lo califico mal por eso. Me parece hasta que muy bien. ¿Sí? Pero ahí era este filtro. En cambio, cuando yo digo autofiltro, filtro avanzado, y me usan autofiltro, lo califico mal. ¿Sí? Porque la pregunta es clara, que está diciendo que aplique un filtro avanzado. ¿Sí? Como acá en la 7. Dice, aplique un filtro avanzado en la base de datos 7 para saber cuáles son los hombres que viven en La Esperanza, en Ternera y en El Socorro. Les juro que cuando yo hice estas preguntas, yo no revisé eso. Yo no revisé, bueno, si hay estos hombres en estos 3 barrios. No. Lo mismo la otra pregunta, que inclusive esta pregunta sale en blanco. La pregunta de cuando dice aplique un filtro a 8.
Sale en blanco, no hay. Bueno, y eso quedaba bien hecho. No encontraba a nadie. ¿Sí? Bueno. La base de datos 7. Fíjate en este caso, esta pregunta, no sé quién hizo esto, pero la pregunta era aplicar un filtro y aplicó un subtotal. Automáticamente eso está mal. Primero que es que el subtotal no hace lo que hace el filtro. Y lo otro es que estamos pidiendo una cosa y la persona hace otra. ¿Sí? Entonces a veces no es que el profesor quiera calificarnos mal, sino que hacemos las cosas mal. Bueno, aquí se dice que hagan un autofiltro. Yo les expliqué qué es lo primero que debo yo hacer para aplicar un filtro avanzado, perdón. ¿Qué es lo primero que se hace para aplicar un filtro avanzado? ¿Quién me colabora? Wax. ¿Wax está por ahí? Yo no sé si está. Sí, profe. Dime, ¿qué es Aquí lo estoy. primero que haces para aplicar un filtro avanzado? Copiar la línea, la primera línea que contiene los datos. Que contienen los Al nombres de los lado. campos, sí. Puede ser a un lado o puede ser arriba. Quedamos en eso, ¿verdad? Sí. Pero a otra parte, separada de la base de datos. Eso es importante, porque si es copiarla, tú la puedes copiar pegada, pero tiene que ser separada. Entonces, coger esta primera línea y copiarla a otro lado. Control C y la copio a otra parte, separada de la base de datos, lo que quiere decir que no puede ser ahí en la celda Q, en la columna Q no puede ser. Preferiblemente la copio, separo varias columnas. Evitar problemas, viendo tanta columna, no tengo, la copio acá. La copié a partir de la columna P. Bien, eso está bien. ¿Y ahora qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Dónde coloco los criterios? Entonces, Los criterios. ajá. Yo les decía que los criterios tienen que quedar igualitos a estos que están acá. O sea, yo tengo que fijarme cómo está escrito el campo por el cual voy a aplicar el filtro. O sea, si aquí dice es H-O-M, yo acá no puedo escribir hombre. ¿Por qué? Porque no lo encuentra. No es que está escrito distinto. Ya tiene que estar escrito de la misma manera. Bueno, entonces, mira, aquí qué pasó. Dijimos que la pregunta dice que va a buscar a los hombres. Déjenme mirar porque yo tampoco me acuerdo ahorita la pregunta. Pero sí sé que hay 3. Dice, un filtro para saber cuáles son los hombres que viven en la Esperanza, en Ternera y en el Socorro. Listo. Entonces pongan atención. ¿Cuántas líneas tengo yo que utilizar? Puse aquí hombre y ahora me voy al barrio, ¿verdad? Y coloco Ternera. Listo. ¿Qué más tengo que hacer? Algunos que hicieron, colocaron entonces ahora solamente los barrios, Socorro y La Esperanza, y no colocaron nuevamente acá el sexo. Hay que colocarlo las veces que sea necesario. Las filas, si hay 3 filas, porque es que si yo no le especifico aquí el sexo, el del Socorro saca los hombres y las mujeres, porque no se lo estoy especificando. Lo mismo acá en La Esperanza. Entonces hay que escribir 3 veces eso, para que pueda cumplir con cada uno de los. Él no es adivino. No, porque es que ya está escrito arriba. No, tienes que decírselo. ¿Sí? Entonces se escribe así. Se pone 3 veces, porque bien podría ser que en el Socorro fueran mujeres. Y si no escribes nada, lo saca ambos. Entonces, eso hay que tener ese cuidado. ¿Está claro? Está pendiente de cómo están escritos los nombres. Fíjense que ese barrio se llama El Socorro, pero en la base de datos dice nada más Socorro. Entonces, si yo escribo en la base de datos El Socorro, no me encuentra ni uno, porque yo lo escribí distinto a como estaba. ¿Sí? Entonces, esas cositas así hay que tenerlas pendientes. En el filtro no hay que ordenar, no hay que ordenar. Él lo busca. La Esperanza está escrito La Esperanza.
Entonces, de esa misma forma hay que colocarlo acá. Bueno, cuando ya tenemos nuestros criterios, aplicamos el filtro. ¿Por dónde se aplica este filtro, Ramírez? ¿A dónde me voy para aplicar el filtro avanzado? Ramírez, dígame. Sí, sí, lo escucho. Para aplicar el filtro avanzado, primero hay que seleccionar, copiar y pegar Sí, ya esa parte, la ya línea esa de parte la criterio. hizo WAC. Ya WAC lo hizo y colocamos los criterios. Ahora, Ah, ¿qué más? hay que colocar lo que se le está pidiendo a uno. Por eso ya lo colocamos, te estoy diciendo. Ah. Fíjate No, que como ya lo ahora hice, estaba que con otra cosa acá afuera. ya vi No que puse estaba, atención. mira, ya lo colocamos, ya tenemos nuestros criterios que vamos a buscar. Fíjate que yo aquí coloqué mal, ¿ves? Ya me sirvió venir porque tengo hombre en tipo de usuario. Y eso va a ser ¿en dónde? ¿En dónde, Cristian? En set de usuario. En ser su usuario. Eso estaba, ahí nunca iba a aparecer eso. Listo. Y los barrios, entonces les explicaba que hay que escribirlo todas las veces. ¿Sí? Bueno, ahora sí, entonces ahora sí estoy en la base de datos y ahora sí tú me vas a decir qué más debo hacer. Hay que ir a avanzada, al lado de filtro. Aquí A la donde derecha dice, de filtro. eso, aquí donde dice avanzadas. Ahí se activa el filtro avanzado. Damos clic. Bien. Nos sale el cuadro de diálogo este pequeñito, ¿cierto? El cuadro de filtro avanzado. ¿Qué es lo primero que él hace? Que ya dijimos que lo hace. Fíjate lo que está pasando en esta base de datos. Si yo no me doy cuenta, eso queda malo. Tú estás notando qué hizo esta base de datos. ¿Qué tiene seleccionado? Seleccionó fue la que usted copió y pegó. ¿Qué columna tiene seleccionada? La de Ramírez, estoy mal. ¿Ah? La de Ramírez. No, él tiene seleccionado una columna. Ahí está y se nota. ¿Qué columna tiene seleccionada? Dígame el nombre del campo o la columna. ¿Ah? Segundo apellido. No. M. Tiene seleccionada la columna M. Tiene seleccionado solo la columna M. Yo no puedo hacer ese ese filtro así. Porque tiene seleccionada la columna M, la de ser su usuario. Quiere decir que seleccionó mal la columna. O sea, él tiene que tener seleccionado toda la base de datos. Entonces, eso lo puedo remediar yo como borrando allí donde está el rango y hacerlo, en este caso, manual. Irme a primer apellido y seleccionar toda la base de datos. La base de datos sin meterme con los criterios esos que están por allá al lado. Como esta base de datos no es tan grande, yo la puedo hacer así, miren. Vengo inclusive con clic sostenido ahí, porque esta base de datos ya yo sé que tiene 1400 registros. Miren, entonces, no debo dejar espacios en blanco. Miren, me ubico y seleccioné mi base de datos. Lo tuve que hacer manualmente porque no sé por qué cuando lo iba a hacer automático, él marcó para otro lado. ¿Sí? Marcó fue la columna M. Entonces, solucioné ese impasse seleccionando toda la base de datos. ¿Quién desea decir algo? Bueno, ahora vengo. Profesor, Dime. es para ver si me puede hacer el favor de repetir, es que se me había caído el internet. Se le cayó. ¿Dónde quedó, hombre? Se está cayendo. Voy a hacerlo nuevo. Voy a hacerlo nuevo en esta parte. Okay. O sea, lo que es aplicar el filtro avanzado. Estoy en la base de datos y decimos avanzadas, que Cristian me ayudó allí. Avanzadas. Y aplico. Pero entonces lo que les decía, uno cuando trabaja con Excel hay que estar muy pendiente, porque en este caso, en este momento, yo no sé por qué extraña razón, solamente tiene seleccionado la columna M. Y entre otras cosas, lo tiene seleccionado hasta el 4740, cuando ya sabemos que esta base de datos tiene 1400 registros. Lo que quiere decir es que eso está malo. Si yo aplico eso así, me va a salir mal. Entonces hay que ser observador, ¿no?
No, para poder trabajar siempre tiene que tener esa chispa, o sea, uno no debe tampoco, por muy eficiente que sea la herramienta, uno no se puede confiar 100%. Entonces, ya el rango de la lista yo lo quito porque está mal seleccionado, está malo. Pero ubicado allí, me voy a mi primera columna, a A1, y selecciono la base de datos de forma manual. Toda la base de datos. Esta base de datos llega desde la A hasta la P. Y me voy hasta el registro 1400. Miren. Ahí me pasé un poquito. Regreso. A veces cuando uno hace clic sostenido, se puede pasar. Miren. Llego al último registro. Y cuando estoy allí, no debo dejar listas, filas en blanco. Ahí está. Suelto. Ya seleccioné mi base de datos. Mira, está seleccionado desde, ella me dice ahí que desde A1 hasta P1401. Efectivamente, esas son las celdas, el rango que tiene que marcar. Y ahora sí me ubico donde dice rango de criterios. Rango de criterios, que también ese rango estaba malo. Está seleccionado una fila. No, eso lo borro. Borro y me voy a seleccionar el rango de criterio. ¿Cuál es el rango de criterio? Por favor, ¿quién me ayuda ahí? Profesor, lo que se copió y se pegó. Lo que se copió por acá, aparte, las tres. En este caso, ahorita, las 4 filas, estas que tenemos acá, desde la columna T. ¿Sí? Acá, esto. Ese es el rango de criterio. Donde están los rótulos y las 3 filas, porque tengo 3. Estoy preguntando por hombres de 3 barrios. Tengo 3 filas en el criterio. Listo. Ahí tengo seleccionado que lo voy a filtrar en la lista sin moverla a otro lugar. Porque abajo está la opción que dice copiar a otro lugar, que ya eso se explicó. Bueno, vamos a filtrarlo allí. Y le vamos a decir aceptar. Aceptar. Yo les decía que siempre que aplicamos el filtro, si encuentra registros, él los ilumina, la fila se las ilumina en azul. Y aquí están, mira, aquí aparecieron. Y vamos a mirar si es verdad. Fíjense que en la columna de hombres solo hay hombres, solo en la columna de sexo. ¿Por qué? Porque todos los que se pidieron, en este caso, eran hombres. Dice que se encontraron 90 registros. Profe, Ahora, disculpe. Dígame. Es que por acá está lloviendo. Si se me llega el internet, de pronto, o sea, por acá está lloviendo yo. Sí, por acá también, profesor. Por acá también, no se preocupen. Como que es general, por acá también está lloviendo ya, no fuerte, pero está lloviendo. Bueno, continuamos. Sí, ahorita voy a tomar la lista, voy a tomar la asistencia por si les pasa eso, ya yo sé que ahí estaban. ¿Sí? ¿Oyeron? Para que les quede la asistencia. Entonces, fíjense que en los barrios solo pueden estar estos. Está Ternera, La Esperanza y El Socorro. Aquí no puede aparecer un hombre con que viva ahí que en Escayonvilla, en Zaragozilla o en otro barrio que no haya sido especificado. Efectivamente, ese filtro avanzado está bien aplicado. ¿Sí? No hubo ningún problema. Uno verifica y se da cuenta que si aquí aparece, ¿qué hubiese sucedido si yo en los otros barrios no coloco el sexo? Salen las mujeres que cumplan con que viviesen en ese barrio. Porque yo no les especifiqué que fueran esos barrios. Ay, está tronando fuerte. ¿Está claro entonces eso hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. El de la base 8 era lo mismo, pero atendiendo a la pregunta. Aquí también hicieron su total. Atendiendo a la pregunta que mencionaba que fueran mujeres de Santa Catalina, en la base de datos 8, que las mujeres de Santa Catalina y los hombres de Arjona. Como se pudieron dar cuenta en la base de datos, cuando aplicamos el subtotal por municipio, se dieron cuenta que estos municipios no están en la base de datos. Lo que quiere decir, claro, había que aplicar el filtro, pero no iba a sacar, no iba a encontrar nada.
Eso está bien, el filtro está bien aplicado, pero no encuentra nada, no puede mostrar ningún registro porque no cumplen con ese criterio. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, tal como les dije, vamos a hacer un corte aquí porque voy a llamar a lista por si llega a pasar algo. Así como les puede pasar allá, puede pasar igualmente acá donde yo estoy. Eso no, nadie está exento de estas cosas. Así que voy a llamar la lista ahí un segundo. Este curso, pongamos mucha atención que este curso ya cogimos como se dice la recta final ya de este curso. Esta es la última semana que empieza hoy y termina el próximo miércoles. El próximo miércoles finaliza este curso. Tenemos clase hoy y mañana. Voy a organizar unas actividades para colocárselas en el fin de semana, porque una de las cosas que nos están afectando es que las actividades a veces las mandan muy a destiempo, que no les alcanza, entonces para que en el fin de semana trabajen. A veces uno no quisiera dejar actividades para el fin de semana porque se supone que son para descansar, y porque después se nos mete martes y miércoles, lunes y martes, y el miércoles tenemos el examen. Este curso es muy conciso, muy concreto en el tiempo. Después de allí no podemos ya hacer nada más. Arzusa Mejía. Arzusa. Presente. Cabarcas Nubia. Cabarcas. Presente, profe, presente. Bien. Camacho Castro Dora. Presente. Correa Brun Ricardo. Correa Ricardo. Ricardo no pudo asistir mucho. Daza Mateo. Daza Mateo. ¿Está? Daza Mateo. Daza Mateo está. Se escucha mucho ruido. Cierra el micrófono, por favor. Se escucha un ruido ahí fuerte. Bueno, si estás, te comento que en el segundo corte no presentaste ninguna de las actividades. Ninguna de las actividades, te quedaría ese corte en cero. Entonces me preocupa esa situación. Delgado Faraco Karim. Presente. Díaz Reyes Maivis. Profe, ya está presente, pero tiene problemas de conexión. Listo. Godoy Velasco Juan Camilo. Presente. Hernández Mesa Daira. Presente. Márquez Cortés Camilo Andrés. Presente, profe. Bien. Martínez Páez Mayerlis. Presente. Morales Barbosa Jefferson. Presente, profesor. Navarro Jiménez Kelly. Presente, profe. Ochoa López Orinson. Presente, profe, presente. Listo, gracias. Pájaro Lozano Michel está. Puello García. Presente. Puello Miranda Caroline. Presente. Ramírez Cristian, no falla. Presente, profesor. Romero León Ana Sofía, sí estaba. Están. Presente. Igualmente. Presente. Zabaleta Rivero. Jason. Zabaleta. Creo que está por allí. Moreno Ortega. Presente. Sierra Jorman. Sí. Santos Manjarres Eva. Presente, profesor. Ruiz Michel. No. Pau Ledesma. Pau no está. Torres Herrera Luzdari.
Torres Herrera Luzdari. Ahí levantó la mano. ¿Sí? Martínez Mercado Kendi. Presente. Custodia Cochero María. Yo creo que ya se ha ido con problemas. Morantes no asiste. Carpio Lambis Elvis. Sí, ahí está. Presente, profe. Pincera Díaz Mayerlis. Esta persona no ha asistido. Bueno, bien, gracias. Ya tomamos la lista por sí. Profesor, dígame. Maybe Díaz estaba en la reunión, pero se salió por problema de conexión. Maybe. Sí, ella. Vale. Watt dijo que sí, que estaba. Ella casi no falta, pero sí, a veces hay problemas con... Hay partes que cuando caen 2 gotas se daña automáticamente la señal. A mí me pasó el fin de semana y duró 2 días duramos 2 días sin internet. Ojalá no se vuelva a dañar. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces compartiendo. Ya vamos a terminar ya las últimas preguntas, porque esto siempre nos afecta, pero yo pienso que es algo que hay que hacer, porque si no se hace, siguen las dudas, siguen los baches allí y es peor. ¿Sí o no? Entonces es mejor hacerlo. Profe, Sí, dime. profesor, es que me voy a retirar, que está lloviendo muy duro y está pegando muchos truenos y relámpagos. Sí, ¿quién me habla? Dora Camacho. Sí. Bien. Bueno, sí, si realmente te afecta, es mejor que te retires. Bien, después ves el video de la clase. Bueno, bien, gracias. Bueno, ponemos atención entonces. En la base de datos, ya estamos terminando aquí para entonces sí trabajar en algo. Le decía que el punto 8 no lo voy a hacer porque ya... Entonces decía, en la base de datos 9 extraiga de la fecha de nacimiento. O sea, ya con esta pregunta casi les digo qué es lo que hay que hacer. Extraiga el año, el mes, el día y calcule la edad. ¿Sí? Entonces, eso... yo dije que fuera en la 9, pero todas las bases de datos tenían los espacios esos vacíos, ¿no? Los espacios del año, el mes y el día. ¿Sí? Entonces, eso era muy fácil. ¿Qué había que hacer allí? ¿Quién me dice? ¿Qué había que hacer? Aplicar esas funciones que llevan esos nombres. La función día, la función mes y la función año, que son muy fáciles. Fíjate que aquí me la dijeron y que criterio. No, hay que señalar la celda que contiene la información, en este caso la fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces lo único que había que hacer era eso. Igual día, abrir paréntesis, señalar la fecha de nacimiento y cerrar el paréntesis. Automáticamente no salía. El mes, igual mes y año igual. ¿Con qué función saco yo la fecha actual? ¿Con qué función sacamos la fecha actual? Son 2, entre otras cosas. Igual hoy. Ahora. La función hoy o ahora. Que decíamos que esas funciones piden bastante parámetros, ¿verdad? ¿Sí? Decíamos que esas funciones piden una cantidad de parámetros para sacar la fecha actual, ¿cierto? La función hoy y la función ahora. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso porque ya el sistema lo tiene y pues, ajá. Esas funciones ni siquiera piden parámetros. Son funciones que no piden ningún parámetro. Sin embargo, para respetar la sintaxis hay que abrir y cerrar el paréntesis. Si la escribimos directamente o si no, igual
pero ellas no piden nada. Se dice que esas son funciones que son volátiles, porque ellas no nos exigen que ningún argumento, sino que hay que cerrar y abrir el paréntesis. Y esas funciones lo que hacen es colocar la fecha actual. Hubo personas, a veces, yo no sé por qué, que cogieron y me escribieron la fecha y me la escribieron. No, así no se las valgo. Tienen que traerla con la función hoy o ahora. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí está el examen que dice la fecha del día anterior. No cambia, si tú la escribes ya no se modifica. Bueno, y calculaban la edad haciendo, ¿cómo calculaban la edad? ¿Quién me ayuda ya a calcular esa edad que se me acaba de olvidar? La recta. Igual, Fecha de nacimiento. igual selecciona la fecha de nacimiento. Ajá. Y pone el día de hoy. No, ya eso está mal. Así y no uno, igual, dígame, Profe, era igual, entre paréntesis se seleccionaba la fecha actual menos la fecha de nacimiento. Eso, se coge la fecha por lo de la jerarquía de las operaciones y luego se cerraba paréntesis y se dividía entre 365. Eso sí. Entonces fíjate que hay que tener, es una operación sencilla, pero hay que tener mucho cuidado. Pero pongan atención, yo aquí califico 5 puntos. 1, la del día. 2, porque alguien de pronto hace la del día y después no hace la del mes ni hace la del año. No, yo te califico 1 punto por cada uno. Por la fecha actual, era otro punto. Y calcular la edad es otro punto. ¿Qué sucedió? Personas que dejaron de hacer esto, claro, son 5 puntos que pierden del examen. 5 puntos, entonces eso les rebaja bastante. Pero es que efectivamente yo no puedo calificar esto como un solo punto, porque hay personas que hacen una cosa y no hacen otra. Entonces yo lo califico punto a punto. Me puedo demorar más, pero así es que lo califico. Me parece también lo más justo. ¿Cierto? Bueno. Después, ya había que aplicar formato condicional en el monto. Ahí les decía, aplique formato condicional por escala de valores. Así que salen distintos colores. Así se hace. No pedí filtro por color. Y pedimos que validaran el sexo. Yo lo que traté de hacer en el examen fue que validar los conocimientos que hemos dado, que hemos visto. Eso es lo que siempre trato de hacer. Porque entonces, ¿cómo sé yo que están aprendiendo si no le pregunto sobre los temas que estamos dando? ¿Sí? Entonces, eso fue lo que se hizo. Y califico punto a punto. Yo divido el número de preguntas que tengo entre el número de... Y eso le asigna un valor. Eso le asigna un valor y luego vengo calificando. Mira, ahí está. Ahí está mi cuadro para calificar. Ahí está, y ahí lo están viendo. Habían 16 puntos. 16 puntos. Divido 5 entre 16 y me da el valor de cada pregunta. Entonces, si la contestas bien, te coloco un 1 aquí. Si la contestas mal, te coloco un 0. Y al final, suman. Pero aquí donde están las preguntas de la base 9, el año, el mes y el día, te coloco la cantidad de veces que si la hiciste todas buenas, te pongo 5 allí. 5. Por eso que ustedes ven 12 aquí, pero realmente son 16. Ahí sí no las puse una a una, sino que pongo el número de veces. Y al final te da la nota definitiva. Seguida me da la nota, que es la que coloco en un cuadro de Excel primero. Profesor, ¿puede hacerme el favor de explicar otra vez que el computador dice como que el internet ya está fallando? ¿Qué te explico? ¿Qué te explico? Estoy explicando esto de las notas. Esto es porque ustedes sepan cómo califico y vean que la calificación es justa, que es ecuánime, que es correcta. Si todo el mundo, si una persona, mira, vamos a probar si efectivamente da. Si una persona saca todas las preguntas buenas, fíjate que ahí está puro 1
pero da 3.8. Pero es porque aquí donde dice base 9, si la sacó toda, yo le coloco 5 allí, el número 5. Entonces fíjense que automáticamente dice que la prueba, que la calificación es, ¿de cuánto? Es 5. Así que eso está correcto. Es como para validarles el sistema de calificación para que no tengan ninguna duda. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, ya validado eso, espero que esto le haya servido a las personas que se equivocaron, si es que para eso es que estamos. Y por eso es que en Moodle la validación es muy, o sea, la retroalimentación es demasiado clara. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona se me equivoca mucho, yo tengo que escribirle todo allá, indicándole cada una de las cosas en las que se equivocó. ¿Sí? Bueno. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ahorita quiero que compartamos. Yo hoy les quiero explicar una función que, bueno, por ahí la estuvimos tocando ya. ¿Están viendo este archivo ya allá en su computador? Sí. Sí, ya bien están viendo una base de datos. Esto es una nómina. Voy a hacer un taller de nómina, pero muy breve, pero sobre todo lo quiero usar es para explicarle una función que ya la hemos tocado, pero la tenemos que profundizar. Pónganme mucha atención. ¿Me están viendo, cierto, el cuadro? Sí, señor. Bueno, ponemos atención. Esta es una nómina. Para efecto de este taller, es una nómina. Tengo los empleados, primer apellido, segundo apellido, nombres. Aquí ya apliqué nombre completo, que ustedes ya lo saben hacer, con la función concatenar. Aquí está el cargo, están los sexos y está la fecha de nacimiento también. Bueno, fíjate que este taller, igual como parecido al que hicimos ahorita, también extrajimos el año, trajimos el mes, el día y calculamos la edad. Pero como ya eso está hecho, nosotros eso no lo vamos a hacer. Vamos a comenzar a mirar a partir de acá. Bueno, aquí están los sueldos. Aquí está el sueldo de cada una de las personas. Está una nómina pequeña para no. Está el sueldo. Entonces, pues, aquí tengo personal de talento humano. Creo que tengo varias personas de talento humano. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces precisamente las personas de talento humano, fíjate que yo tengo el sueldo. El sueldo se dice precisamente que es mensual. Y acá tengo el salario. El salario. ¿Sí tienen claro la diferencia entre esos dos conceptos? Sueldo y salario. Precisamente los de talento humano, si me pueden ayudar a esclarecer eso. ¿Qué diferencia? El salario es, como decía lo que estipula la ley, los 877.803 pesos. Y el sueldo es ya sumándole el auxilio de transporte y las bonificaciones y todo, todas las arandelas, como se dice. ¿Tú eres de talento humano? No, señor, yo soy de auxiliar administrativo. Bueno, porque te cuento que tienes confundido ese concepto. Tienes confundido un poco el concepto. Entonces, ¿quién más tiene algo que? Ahora aclaramos, pero sí me gusta que participen. ¿Quién me puede decir qué diferencia hay entre sueldo mensual y salario? Y salario básico. A lo que tú te referías que dice que estipula el gobierno es el salario mínimo. El salario mínimo. Ese sí lo estipula el gobierno para todos los años. Se rige a partir del 1 de enero, pero es el salario mínimo. ¿Sí? Bueno. Dígame. El salario básico es el que estipula la empresa. De igual manera, el sueldo mensual es el promedio a devengar ustedes. Como dijo ella, las arandelas. Pero fíjate, yo finalmente casi que no quería hacer este taller, pero hay que hacerlo y me parece interesante. Miren, pónganme atención que parece que no tenemos claro eso. El sueldo mensual, entre otras cosas, ese sí hay que estipular la empresa. El sueldo mensual.
Cuando yo entro a trabajar en una empresa, vamos a poner que ingresé este año, la empresa me dice a mí, o lo negociamos cuando yo presento todo mi proceso de selección y me van a contratar. Normalmente las empresas tienen una tabla donde están todos los sueldos por cargo. O sea, que dicen, esta persona que desempeña tal cargo debe ganar, eso se llaman las tablas salariales, ¿verdad? Y a veces pasa que si el tipo es muy importante, el cargo lo están buscando y no lo encuentran, a veces pueden llegar a una negociación. Vamos a suponer que el cargo ese está en 1.500.000, pero es escaso ese recurso humano y la persona tiene demasiada experiencia y pueden que negocien ahí, lleguen a un valor diferente. Pero eso lo estipula y aparece en el contrato. Cuando uno firma el contrato le dicen cuánto se va a ganar mensualmente. Entonces, ese es el concepto de sueldo mensual. Cuando llevo varios años en la empresa, ¿cómo va variando el sueldo mensual? Cada vez que me hacen un aumento. Porque todos los años hacen, bueno, todos no, pero generalmente hacen aumento. Hay que diferenciar que el salario básico, el salario mínimo lo establece el gobierno, el salario mínimo, pero es que hay personas que no ganan el salario mínimo. El salario mínimo lo que significa es que a nadie se le debe pagar por debajo de ese salario, por eso se llama salario mínimo y lo establece el gobierno. Pero hay personas que ganan mucho más, personas que ganan 2, 3, 4, 5 millones y en eso el gobierno no estipula nada, eso ya va a depender de la profesión que tenga la persona, la experiencia, muchas cosas. Y a medida que ha estado en la empresa, lo que ha ido se le va aumentando. Pero entonces fíjate que en la nómina yo tengo el sueldo mensual. Ese ya está establecido. Algunos ganan el mínimo. Para algunas personas el sueldo mensual es el mismo salario mínimo. Eso es distinto. Pero el salario básico es lo que la persona realmente devenga al momento de trabajar. ¿Sí está claro? Por ejemplo, esta persona tiene un salario mensual de 2 millones de pesos. Pero cuando yo liquido la nómina, no quiere decir que le tenga que pagar necesariamente los 2 millones. ¿Cuándo le pago yo los 2 millones completos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuándo? Cuando trabaja todo el mes. Entonces, por eso es que esto se liquida. ¿Sí? Pero el sueldo mensual, yo siempre he dicho que el sueldo mensual es nominal. Nominal es porque eso aparece escrito. No, ¿cuánto te ganas tú mensual? No, yo me gano 2 millones. Pero resulta que si yo no voy a trabajar o trabajé 20 días porque estaba de vacaciones o me ausenté, me incapacité, no me pagan los 20 días, no me pagan el sueldo mensual completo, sino que me lo liquidan de acuerdo a los días trabajados, de acuerdo a los días trabajados. Este tema a veces es un poquito complejo y sobre todo para las personas que no son de talento humano. Entonces, ¿qué sucede? Que el salario básico hay que liquidarlo. Hay que liquidarlo. Entonces, vamos a liquidarlo porque tenemos que avanzar. ¿Qué decimos? Igual, vamos a hacer la fórmula. Igual, ¿qué hago? Por favor. Tengo que partir del sueldo mensual, claro. Señalo la celda del sueldo mensual. ¿Qué hago con el sueldo mensual para liquidar el salario básico? Lo multiplica por los días trabajados, ¿no? Bueno, pero sí se puede y no afectaría, pero para que se entienda mejor, lo primero que debo hacer es dividirlo entre el número de días del mes. ¿Para qué? Para tener el valor de un día, ¿cierto? Finalmente uno trabaja por día. El sueldo mensual dice que nominalmente yo mensual me gano tanto, pero a mí me liquidan realmente es por día. Entonces, el sueldo mensual lo divido entre 30. Y ya tengo entonces el valor del día. Y ahora sí lo multiplicaría por eso que tú me dices, por los días trabajados. Mira,
por los días trabajados. Entonces, esa es la fórmula para liquidar el salario básico. Por eso las nóminas se liquidan, porque si no se liquidaran, yo le pagara a todo el mundo todos los meses lo que dice el contrato o su sueldo mensual. No, pero yo tengo que liquidar, porque algunas veces no todos trabajan los 30 días del mes. Contablemente todos los meses traen 30 días. Todos los meses son de 30 días. No hay mes de 31, ni mes de 28, ni 29. Entonces, por eso divido siempre entre 30. Y ahí. Entonces, fíjense que esta persona, que su sueldo mensual es de 2 millones, en este mes que estoy liquidando, su salario básico va a ser de 1.333.333. Menor que el sueldo mensual, porque nada más trabajó 20 días. ¿Está claro? No, no entendí. ¿Qué no entendiste? Al momento que usted coge y igual selecciona la celda del sueldo mensual, lo divide entre los días del mes, o sea, entre 30. Entre 30. Y lo multiplico por los días trabajados. Vamos a hacerlo nuevamente. Igual. El sueldo mensual, precisamente como es mensual, es porque ese valor está representado en 30 días, porque es el sueldo mensual. Para llevarlo a días, lo divido entre 30, ¿cierto? Porque los meses tienen 30 días. ¿Para qué? Ahí obtengo el valor de un día, y lo multiplico por los días trabajados. Por los días que haya trabajado. Por eso tengo una columna donde están indicados los días que ha trabajado una persona. Ahora sí te quedó claro. Sí, ya. Si esta persona, si yo le colocara aquí 30, claro, da el mismo sueldo mensual, porque trabajó los 30 días. ¿Sí? Si trabaja los 30 días cuando se gana el sueldo mensual. ¿Está claro? Bueno, esa fórmula la copiamos hacia abajo para los demás. No hay necesidad de hacerla nuevamente. Importante que les quede claro. Algunas veces pensamos que esto de hacer nómina es solo para los de talento humano o para los auxiliares administrativos. Pero resulta que muchas veces en una empresa pequeña o para los auxiliares contables, a cualquier persona que ejerza un cargo de administración de personal que sea pequeña, claro está, le puede tocar manejar una pequeña nómina. Entonces, y además que para uno mismo, como trabajador, es bueno tener claro todos estos conceptos para que podamos reclamar si es que no nos están pagando correctamente y todas esas cosas. Pónganme atención. Ahorita vamos a liquidar este concepto que se llama subsidio de transporte. Subsidio de transporte. Yo creo que casi todos lo han escuchado, ¿verdad? Eso del subsidio de transporte. Que muchas personas trabajan en una empresa y además del salario básico, le pagan el subsidio de transporte. ¿Qué es eso del subsidio de transporte? Por favor, alguien ahí rápidamente. ¿Aló? Alguien que me ayude ahí muy rápido. Pues la colaboración que le brindan al empleado que no gaste del sueldo del transporte. Bueno, sí, eso es un auxilio, un subsidio. Es una prestación social. Eso lo establece el gobierno, entonces es obligatorio para las empresas. Pero tiene unas condiciones. Esa condición es la que hay que tener clara. Pónganme atención. Hay que tener la parte legal. Lo que establece la ley es que a toda persona que devengue hasta 2 salarios mínimos, fíjate que es muy claro en especificar que para aquellas personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales, tienen derecho a que se les pague un subsidio
para transportarse. Sí, precisamente ese subsidio es para que vaya a la empresa. En los casos eso cuando la gente tiene que ir hasta la empresa. Ahorita con esto del teletrabajo, si tú no vas a la empresa no es obligatorio que te paguen subsidio porque tú no estás yendo. Bueno, pero no sé cómo estarán manejando eso. Pero lo cierto es que eso se creó fue para eso, para que el trabajador, así como dijo el joven ahorita, de su sueldo, de su salario, no tenga que gastar, se le da un valor adicional, pero que cumpla con esa condición. Quiere decir que aquellas personas que ganan mucho no tendrán derecho. Entonces, ¿con qué función creen ustedes que yo debo liquidar esta? Profe, pues yo creo que con la función sí. O sea, no sé, pero si es con condición. Manténgase en su punto, confíe en lo que dices. Con la función sí. Esto tengo que liquidarlo con la función sí. ¿Sí? Bueno, apágame el micrófono, por favor. Con la función sí, claro, porque como tiene una condición que dice que solamente aplica para aquellas personas que devenguen más de 2 salarios mínimos, o sea que hasta 2 salarios mínimos se le paga. El que gane más de 2 salarios mínimos no se le paga. Entonces hay que tener una condición. Entonces pongan atención que por eso precisamente yo tengo aquí el valor del salario mínimo. Aquí lo voy a resaltar para que lo vean. Este es el salario mínimo inclusive vigente porque ese es el salario mínimo 2020. 877,803 pesos. Ese es el salario mínimo. Y el subsidio de transporte también es un valor que el gobierno estipula. Voy a resaltarlo aquí con verdecito. Ese. El gobierno también, cuando sale el subsidio, el salario mínimo, enseguida también sale el subsidio de transporte. Entonces dicen, el salario mínimo es tanto y el subsidio de transporte también es tanto. En este caso, actualmente el subsidio de transporte es 102,854 pesos. Esos dos valores los tengo yo que tener muy en cuenta para poder liquidar el subsidio de transporte. ¿Qué hice yo inmediatamente? Pongan atención. Como tengo que tener en cuenta que la persona no gane más de 2 salarios mínimos, entonces también, ¿qué hice? Voy a borrar aquí para que vean. Lo que hice aquí en esta columna, en esta celda, es que el subsidio, el salario mínimo, lo multipliqué por 2. Lo multiplico por 2 para tener entonces el valor de 2 salarios mínimos. Los tengo allí. ¿Sí? Aquí voy a colocar para que 2 salarios mínimos. ¿Sí? Ya tengo ese valor, porque contra este valor es que voy a tener que comparar. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sí. Entonces ahorita es que voy a aplicar la función. Tengo que tener todo esto muy claro para aplicar entonces la función sí. Bueno, me ubico aquí donde dice subsidio de transporte y digo igual si abro paréntesis. Y para que lo vean bien claro, voy a abrir el cuadro de función. Ahí ya salió la prueba lógica. Miren, aquí salió el cuadro de argumento de la función sí. Bueno, ponemos atención. Ya sabemos, porque esta función ya la habíamos tocado más adelante, que donde dice prueba lógica, ¿qué va en la prueba lógica? ¿Quién me dice? ¿Qué coloco en la prueba lógica? Que si es mayor a 2 salarios mínimos, no se le da subsidio. La hemorragia fue muy severa. No, pero ahí va, estoy preguntando qué va en la prueba lógica. En la prueba lógica va la pregunta, solo la pregunta. Las respuestas van abajo, pero ahí va solo la pregunta. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué debo preguntar? Que si el sueldo mensual, voy a cogerlo contra el sueldo mensual, que si el sueldo mensual es mayor que... ¿Contra qué le pregunto? ¿Qué pregunto? Que si el sueldo mensual es mayor que... Aquí debe ir solo la pregunta. Entonces, ya dije que... Los salarios mínimos, ¿no?
preguntamos que si el sueldo mensual es mayor que 2 salarios mínimos. Y como los 2 salarios mínimos yo lo tengo en una celda, que en este caso es la M4, señalo esa celda. ¿Sí? Porque ese es el valor de los 2 salarios mínimos. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Quién me recuerda qué debo hacer allí antes de continuar? F4. F4. Eso me gusta. Damos F4, porque eso está en un valor definido y hay que establecerla como una referencia absoluta. Entonces, bueno, ahora sí, ya tenemos la pregunta. Ahora vamos a responder. Si una persona gana más de 2 salarios mínimos, ¿tiene derecho o no tiene derecho? ¿Le pago o no le pago? ¿Gana más de 2 salarios mínimos? ¿Quién me dice? No se le paga, no tiene derecho. Y como no se le paga, yo le coloco aquí un 0. Yo no le voy a colocar allí, no se le paga, no tiene derecho, no. Yo le pongo un 0, porque en la nómina lo que nosotros necesitamos es liquidar es valores. Pero en este caso es 0. Entonces le coloco un 0 ahí. Si gana más de 2 salarios mínimos, si eso da verdadero, le pongo 0 allí. Y ahora nos vamos para la opción falsa. Lo que quiere decir es que si no es mayor a 2 salarios mínimos, entonces yo tengo que liquidarle el salario mínimo. Liquidarle el subsidio de transporte, perdón. ¿Qué pasa con el subsidio de transporte? El subsidio de transporte funciona idéntico al salario básico. O sea, eso no quiere decir ahora que entonces yo enseguida le pongo el valor que el gobierno estipuló para el subsidio de transporte. Ese valor es mensual. Ese valor también es mensual. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Para poderlo liquidar, tengo que hacer lo mismo que hice con el salario básico. ¿Qué fue lo que hice? Pero, dígame. Pero fíjense que como yo tengo ese valor escrito, mírenlo, lo tengo escrito en un 4. Ese es el valor del subsidio de transporte mensual, ¿cierto? Ahí lo tengo escrito. También debo, ¿qué? Debo fijarlo, debo establecerlo con F4. Eso sí lo tengo que hacer. ¿Y ahora qué más debo hacer? No es sumarle el salario básico, no. No, este concepto sale por aparte. Ahorita necesitamos es liquidarle a la persona, si tiene derecho, cuánto va a recibir por ese concepto. ¿Sí? Entonces, aceptar. Hacemos lo mismo que hicimos con el salario básico. Lo dividimos entre 30 para saber por cuánto sale cada día y lo multiplicamos por los días trabajados. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esto también se paga es los días que la persona va a trabajar. Si una persona tiene derecho, gana el mínimo, pero no va, o en el mes nada más fue 15 días, se le pagan 15 días de ese valor. Y como yo tengo que liquidarlo, yo lo llevo a días y después lo multiplico por los días trabajados. ¿Está claro? Profesor, y yo no puedo dividir, pues decir, el subsidio de transporte lo puedo dividir y escojo la celda M6, que creo que son los días que trabaja, que en vez de dividirlo entre 30. Siempre divides entre 30 porque 30 son los días del mes. Sí, por eso. Pero aquí en días de trabajo, uno sabe cuántos días ha trabajado. Y ahora lo multiplicas por los días trabajados. Lo multiplicas por los días trabajados, que en este caso es M6. Sí, ahí está la fórmula para que la vean clara. El subsidio de transporte también lo divides entre 30 para saber cuánto es un día y lo multiplicas por los días trabajados. Que les explicaba que no siempre son 30, porque es que en un trabajo se pueden presentar múltiples eventualidades, que se incapacitó, que se accidentó, que está de vacaciones, que pidió permiso, que no fue porque no quiso. Esos días no se le pagan a las personas cuando no van, a menos que sean justificadas. Entonces, una persona que maneja la nómina precisamente está pendiente de eso, le mandan las novedades. Mira, fulano en tal parte no vino el lunes, o si está enfermo le mandan las incapacidades. Pero igual, ustedes dirán, bueno, pero las incapacidades se pagan.
Sí, pero no se pagan por acá. Si una persona falta, se le liquidan en los días que trabajó y las incapacidades se le pagan por ese concepto, otro concepto. ¿Sí está claro? Bueno, sigamos acá para no salirnos de esto. ¿Qué le pasó a este trabajador? Le puso aquí que en subsidio de transporte cero. Subsidio de transporte cero. ¿Por qué? Hombre, porque él gana 2 millones de pesos. Y 2 millones es mayor que 1.755.000. Esta persona no recibirá nunca subsidio de transporte. ¿Sí? Bueno, esa fórmula ya se copia hacia abajo. Me interesa que les quede claro. Esta función que ya la habíamos trabajado, la traje a colación, aunque me estoy quedando corto de tiempo, porque es que ahorita la vamos a aplicar de una forma en donde no vamos a utilizar una sola función, sino que vamos a utilizar varias, se llaman sí anidado. Aspiro a alcanzar hasta ahí, y así es un poquito más complicado. Ponemos atención, la copio hacia abajo, y vamos a mirar entonces qué personas sí tienen derecho. En esta nómina, la mayoría tienen derecho. Fíjense, entonces comparo, sueldo mensual, 1.133.000, es menor que 2 salarios mínimos. Entonces, fíjate que en este caso, que trabajó 30 días, él recibe exactamente el valor del subsidio mensual, porque trabajó todos los días, ¿sí? Pero si trabaja menos, como en este caso, en la fila 16, efectivamente la persona tiene derecho, porque gana el mínimo, pero solo trabajó 25 días. ¿Lo recibirá qué? Proporcionalmente, proporcional a los días trabajados. Entonces, bueno, aquí aprovechamos para repasar parte de talento humano, ese manejo que hay que darle a eso, que yo pienso incluso que estas cosas muy tan básicas, todos deberíamos tenerla clara para saber si tenemos que reclamar o no, porque efectivamente cuando no trabaja, uno debe revisar qué se le está pagando, ¿verdad? Y si no le están violando algún derecho o le están pagando de menos. Bueno, pónganme atención, que vamos a tratar de hacer esto. Aquí tengo este concepto que se llama bonificación. Bonificación. Yo recuerdo que nosotros en un taller anterior liquidamos la bonificación, pero la liquidamos con respecto a un único valor. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Cuando teníamos el cuadro de vendedores, liquidamos una bonificación que comparaba el total de las ventas con un valor. Y si era así, se preguntaba, total de la venta mayor que 50 millones. Si era así, le pagaba un valor, y si era no, le pagaba 0. Pero allí usábamos una sola función, sí, porque es una sola pregunta. Resulta que para este efecto, yo me he inventado este taller y necesitamos liquidar una bonificación. Pónganme mucha atención, que esta parte es un poquito, yo sé que no es tan sencillo. Pónganme atención. Resulta que la empresa me dice, bueno, vamos a pagar una bonificación, pero de la siguiente forma. Si la persona gana más de 3 millones, le vamos a pagar el 1% del sueldo. O sea, como bonificación le van a dar el 1% del sueldo. La bonificación no es igual para todos, sino que es diferencial. Luego dice, hay otro rango que dice, si gana 2 millones de pesos, más de 2 millones, le vamos a pagar el 3%. Si gana más de 1 millón, le vamos a pagar el 5% del sueldo. Y si definitivamente no gana más de 1 millón, le vamos a pagar el 10%. Bueno, lo que significa esta bonificación es que entre menos gana, le dan más porcentaje. Eso, de esa forma está hecha. Eso es un ejercicio hipotético para explicarles lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a usar la función sí de forma anidada. Lo que quiere decir es que yo aquí tengo que utilizar varias funciones sí.
¿Cuántas funciones sí creen ustedes que voy a usar? ¿Qué me dice ahí rápidamente? 4, ¿no? 4. Son 3. Vamos a usar 3. Realmente se usan 3. Y pongan atención porque realmente son 3. Entonces vamos a comenzarlas a hacer. Pónganme atención. Vamos a hacerlas. Yo las voy a hacer, ustedes van a poner atención. Igual, si abro paréntesis, voy a abrir el cuadro. Después veremos cómo lo hacemos directamente. Pero vamos inicialmente a hacerla de esta manera. Con los cuadros de argumentos de la función. Me sale mi primer cuadro de argumentos. Entonces pongan atención qué es lo que yo voy a hacer. Yo voy a preguntar que si el sueldo, porque la función me dice que compare contra el sueldo, que si el sueldo es mayor que 3 millones. Resulta que 3 millones yo lo tengo escrito allí en la celda P1. Como lo tengo escrito, no lo escribo en la fórmula, no lo escribo dentro de la función, sino que señalo la celda y oprimo la tecla. Díganme. F4. Oprimimos F4. A mí me gusta que estén pendientes de eso. Oprimimos F4 porque ese valor está en un lugar fijo. Listo. Si, contesto la opción verdadera. La opción verdadera. Si eso es verdad, si la persona gana más de 3 millones, ¿qué debo hacer? Coger el sueldo y multiplicarlo por el porcentaje que me dice allá enfrente de los 3 millones. En este caso, la celda Q1, donde está el 1%. Ese valor, esa celda también la tengo que establecer como una referencia absoluta, oprimiendo F4, que ya ustedes lo saben. Listo. Entonces, fíjate que estoy preguntando por el primer rango y respondo la opción en caso de que sea verdadero. Y me paso para la opción falsa. Me paso, o sea, ubico el puntero del mouse en la opción falsa. Pónganme mucha atención a este paso, que es el paso más importante que ustedes deben tener en cuenta. Me ubico allí y me vengo al cuadro de nombres. Me vengo hasta acá, hasta el cuadro de nombres. Cuadro de nombres, y doy clic allí, y ahí me aparece la función sí. Y le doy clic donde esté la función sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy introduciendo una nueva función sí. Y le doy clic donde dice sí. ¿Qué sucede? Me sale un cuadro de argumentos completamente en blanco de la función sí. Otro cuadro. ¿Está claro? Entonces ahora hago la segunda pregunta. Hacemos la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Que si el sueldo mensual, siempre pregunto por el sueldo mensual, es mayor que, pero ahora cojo el segundo criterio. En este caso, 2 millones. Ahora pregunto que si es mayor a 2 millones. Ya pregunté por 3, ahora pregunto por 2. F4. Respondemos la opción verdadera. La opción en caso de que sea verdadero. En caso de que sea verdadero, el sueldo lo multiplicamos ¿por qué? Por el porcentaje que está establecido. El porcentaje que está establecido, en este caso, 3%, celda Q2, que hay que establecerla como valor absoluto, F4. Y nos ubicamos nuevamente en la opción falsa. En la función falsa, y ya esto se nos vuelve por así decirlo, la repetición de lo mismo. Te toca ir al cuadro de nombres, vamos al cuadro de nombres, y escogemos la función sí nuevamente. Damos clic ahí en sí, y se nos activa otro cuadro de la función sí. ¿Para qué? Para hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta incluso es casi la misma. El sueldo mensual, preguntar que si es mayor que el valor, pero en este caso ahora es el tercer valor. Tercer valor, en este caso, 1 millón.
millón, la celda que tiene el millón, y damos F3, damos F4. F4 para establecerla. Contestamos la opción verdadera. Opción verdadera, ¿cuál es? Que el sueldo mensual, multiplicarlo por el porcentaje establecido. F4. Y aquí donde viene también eso que algunos decían que 4. Resulta que como ya yo pregunté 3 veces y tengo 3 rangos, 3 millones, 2 millones y 1 millón. Si no se ha cumplido ninguno de los 3, es porque el valor es menor que 1 millón. Entonces ya no hay que volver a preguntar, sino que en la opción falsa, cojo el sueldo mensual y lo multiplico por el porcentaje que hacía falta, en este caso el 10%. Pero no necesito volver a preguntar. Si yo pregunto, ¿es mayor que 3? No. ¿Es mayor que 2? No. ¿Es mayor que 1? No. Ah, entonces porque es menor. Y entonces automáticamente puedo multiplicar por el último valor. También fijándolo con F, con F4. Entonces ya ahí tenemos nuestra función lista y damos a aceptar. Vamos a dar clic en aceptar. Nos salió ahí un valor. Usted todavía no lo ha salido, un segundo. Salió que 100,000. Vamos a comparar porque era 100,000. La primera persona gana 2 millones de pesos mensual. Entonces vamos a hacer la comparación desde el principio. 2 millones mayor que 3 millones. Dice que no. Miren lo que pasó aquí. Bien curioso, me gustó este ejercicio. No se cumple, entonces pregunta la segunda opción. 2 millones mayor que 2 millones. ¿Quién me dice ahí? ¿2 millones mayor que 2 millones? ¿Sí o no? Contéstenme. 2 millones mayor que 2 millones. Igual no. Igual no a mayor, 2 millones. No es mayor. 2 millones es mayor que 2 millones. No es mayor. Entonces No. dice que no. Dice que no. No le paga por allí. Porque 2 millones no es mayor a 2 millones. Entonces coge la tercera opción. 2 millones es mayor que 1 millón. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y como es sí, le paga entonces el 5% del sueldo. Miren, como es sí, le paga el 5% del sueldo. ¿Cuánto es el 5% de 2 millones? 100,000 pesos. Miren, ahí está. Porque siempre hay que hacer eso, hay que comprobar que efectivamente aquí le va a pagar a todos diferentes porcentajes, pero a todos les debe pagar. Ahora que lo copie hacia abajo. Miren, miren, a todos les dio. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, este último caso. Esta persona gana menos de 1 millón. Fíjate que el último, preguntamos por último por el millón, y a los que ganan el millón les toca más de 1 millón les toca el 5%. Pero como esta persona gana menos de 1 millón, le toca el 10%. Bueno, a la mayoría por eso les toca el 10%, les toca 87,780 porque ganan el mínimo. ¿Sí? Eso es lo que le toca acá. Estamos comparando con el sueldo mensual. Pero en cambio, fíjate, esta persona gana 3,5 millones. Como es mayor que 1 millón, que 3 millones, le toca el 1%. Le tocaron 35,000 pesos. ¿Está claro? Bueno, estoy seguro que el manejo de esa función de esta forma sí anidado. Es la función lógica, sí, pero aplicada varias veces, aplicada consecutivamente. Tenemos que hacer otros más ejercicios sobre esto para que les quede claro el manejo de esta función de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo les pareció? Excelente, profe. ¿Cómo? Excelente, ¿verdad que sí? Es más rápido. Es muy rápido, no tiene uno que sacarse el ojo ahí liquidando eso manualmente. Y aquí porque en este ejercicio son poquitos, pero qué tal que fueran más. Haces una sola fórmula y ya te liquida para todos. Lo que tienes que hacerla es bien hecha desde el principio.
Entonces, bueno, yo entiendo y comprendo que eso no se consigue en la práctica del uso de esa función de una forma tan rápida. Así que la invitación es que mañana vamos a seguir por aquí. Seguimos por aquí y aplicamos esta función. Se llama sí anidado, se llama el hecho de usarla así. Anidado es porque uno va quedando dentro del otro. Fíjense en la barra de fórmulas cómo queda esa fórmula y esa función. Fíjense que está uno dentro de otro. Después la vamos a hacer incluso directamente sin aplicar los cuadros de argumentos de la función. Debemos tratar de coger esa práctica, porque cuando lleguen allá el curso de Excel avanzado seguramente la van a usar de esa manera. Pero fue un taller sobre esto, sobre liquidación de nómina. ¿Cómo? Que si usted va a poner taller sobre liquidación. Este es un taller justo de nómina, completo es de nómina, aunque no sé si lo hagamos completo, pero este taller todo es de nómina. Mira, aquí están las horas extras, otros devengos, total de vengado, salud, pensión, fondo de solidaridad. Este taller es completísimo sobre manejo de nómina. ¿Sí? Ahí lo empezamos, pero entonces no tengo que mirar, como estamos con el tiempo ya como encima, si lo terminamos o no. Pero lo más importante es esto, lo que más me interesa ahorita mismo en este taller es que manejen bien la función sí anidada. ¿Sí? Pero efectivamente este es un taller de nómina. ¿Sí? Que siempre yo tengo talleres sobre diferentes temáticas, pero la finalidad es poder explicar las cosas sobre algo concreto, no explicarlos así como en el área, como digo yo a veces. ¿Sí? Este es un taller de nóminas precisamente. Es muy interesante, pero estoy mirando qué es lo que nos hace falta, porque ya nos quedarían 3 clases. ¿Sí? Entonces tenemos que adelantar, bueno, hoy con la cuestión de como toca hacerlo, la retroalimentación, pero ahí nos demoramos un poquito. ¿Sí? Bueno, no se preocupen que esto lo vamos a volver a revisar. Mañana los invito a que revisemos eso nuevamente, hacemos unos 2 o 3 talleres más aplicando esto y continuamos. ¿Sí? ¿Le parece? Sí, señor. Ah, bueno, profesor, va a haber clase. Dígame. La idea es que entendamos las cosas, no estar, pero igualmente sabes que trabajamos contra un tiempo. Luz Dari, tú me quieres decir algo, por ahí vi que me estabas llamando, pero en la clase no puedo contestar el teléfono, porque estoy en la clase. Si me quieres decir algo o me lo dices, ya ahora sí que termine la clase, bueno, tú decides. Dime. Bueno, vamos a dejar por aquí entonces. Entre otras cosas, agradecerle la atención. Voy a suspender la grabación, que estén bien y me quedo otro tiempo con ustedes acá. ¿Sí?